¿Qué tal? Saludándoles nuevamente a todas y a todos. Continuamos con el tercer video o la segunda parte pues de lo que es planeación estratégica, FODAS y más. En la parte anterior, en la parte número 1, habíamos terminado con las fortalezas o lo que nos permite la planeación estratégica ofrecernos a partir de llevarla como una metodología y con sus métodos de forma adecuada. Y veíamos que nos permite tener objetivos precisos, claros. Y en muchos casos tenemos en las instituciones una infinidad de objetivos que pues pueden ser unos partes de otros quizá no correspondan a la esencia vital de nuestra institución. Y bueno, esta herramienta que es la planeación estratégica y su producto, decíamos los FODAS, pues nos permite dar esos tiros precisos en los objetivos y entonces generar propiamente lo que se llaman objetivos estratégicos. También hablábamos de que nos puede brindar a partir de ese análisis los elementos para poder abordar las metas de manera adecuada. Es decir, quién es nuestra población objetivo, quién es nuestra población real, en cuánto tiempo podemos abordarla, cuáles son los cambios esperados y finalmente las estrategias, el cómo ir abordando esos quehaceres públicos que nos permitan entonces atender el fenómeno social, el tema de la agenda, que ahí no son muchos, o en su caso, la temática correspondiente al plan estatal de desarrollo, al plan nacional de desarrollo o el municipal, a los programas estratégicos o aquellos que sean de amplia envergadura y que permitan pues entonces solucionar, decíamos, aquel asunto público que es de interés de la sociedad, de algún sector importante en particular o que el gobierno observa que es fundamental para mejorar sobre todo algo que denominamos calidad de vida. Entonces, la planeación estratégica nos puede apoyar en la definición de las políticas públicas y de los programas que emanen de ella. Hay que recordar entonces que en nuestro país es un país de escasas políticas públicas, por no decirlo nulas, y que entonces somos un país de programas, pero esos programas tienen que ser más asertivos y más puntualizados, focalizados a atender la fenomenología nacional, que no es exclusiva pues de México, como el caso de la pobreza o las pobrezas. Entonces, tenemos que usar, insistíamos el día de ayer, no solo la herramienta del marco lógico, sino también la cuestión de la planeación estratégica. Y esta planeación estratégica también debe acompañarse en su momento de una planeación participativa si queremos llegar a un proceso de gobernanza. Y ojo, la cuestión de la decisión participativa en esa cuestión de gobernanza no es como luego a veces se concibe el manejo del Fondo 3, donde tenemos en los municipios un conjunto de concejales que van a trabajar sobre un programa determinado y en ese programa determinado los cartabones, ya sean del propio programa o de sus lineamientos, pues básicamente nos están diciendo por dónde transitar. Incluso las responsabilidades del sector social o de la ciudadanía o de la población en estos procesos, pues francamente dejan mucho que decir. Y bueno, las aperturas programáticas de dicho programa, pues nos dicen qué podemos hacer, en qué porcentajes, en qué prioridades, etc. La planeación estratégica, pues también, aparte de todo esto, en el caso de programas, en el caso de la definición de políticas públicas, permite formular presupuestos, pero esos presupuestos son medibles y evaluables en el tiempo. Estamos acostumbrados a poner, incluso hasta en los informes de gobierno, un peso igual a una inversión en una unidad económica que representa un empleo. Pero no tenemos esa visión temporal. En este caso que hablamos de economía, por ejemplo, de repente observamos que el 60% de las empresas micro, sobre todo, tienen una vida de 1 a 3 años.
y no se ha hecho absolutamente nada por vencer esta situación. La gente tiene iniciativa, invierte sus recursos, el gobierno incluso puede apoyarles con programas de préstamos, de fondos perdidos, etcétera, aunque ya no se apoye con el 100%, pero al final de cuentas entonces encontramos que no le hemos buscado el por qué las empresas están reventándose en ese periodo de 1 o 3 años. Y si lo hemos encontrado, que podemos decir que es la falta de capacitación, que no hay una buena planeación, que no tenemos un programa adecuado de ventas, que no tenemos otro tipo de elementos, entonces ahí lo que estamos haciendo es única y exclusivamente atender lo que puede ser una inversión y una generación de empleo sumamente temporal, y en ese sentido no estamos realmente pues contribuyendo a la generación de riqueza y empleo. ¿Qué significa esto? Significa, en pocas palabras, que no estamos atendiendo las raíces del árbol de problemas, que no estamos atendiendo la parte que tiene que ver con esos elementos que realmente nos permita generar empresarios de economía privada, de economía social, de cualquier índole. Solamente esto lo dejo como un elemento a la discusión y a la reflexión de lo que estamos haciendo dentro de nuestras instituciones. Y voy a subrayar otra cosa. De repente encontramos programas que apoyen con 25,000, con 30,000, hasta con 1,000,000, préstamos o lo que sea, pero ¿cuál es la medida exacta para poder apoyar a una empresa? ¿De dónde salió? ¿Cómo surgió? ¿Por qué un programa pide un tipo de condiciones y otro otras? ¿Cuáles son aquellos programas que tratan de atender, por ejemplo, a la micro y a la pequeña empresa en un estado como el nuestro, donde prácticamente estamos hablando de economía social? ¿Qué le falta a esta gente? Solamente una información, darle un curso o una formación donde realmente adquiera distintas capacidades y eso le permita entonces poder atender la fenomenología. Y entonces sí generar riqueza y generar empleo de carácter permanente con un elemento sostenible. Y esto significaría en materia de presupuestos medibles y evaluables que a lo mejor un año requiere una inversión X y en un segundo año una inversión Y. ¿Dónde está ese proceso de programación? O sea, sabíamos nosotros entonces que la planeación estratégica en la iniciativa privada sí nos podría dar eso, pero en la parte gubernamental entonces algo nos está fallando. Y esto se amarra con el siguiente y último punto de esta lámina, que es la determinación de indicadores cuanti y cualitativos. Es decir, aquellos que sí nos permitan en un momento pues saber a cuántos hemos atendido, cuánta gente, cuántos sectores, cuántas personas, cuántas familias, cuántas unidades económicas, cuántos elementos están ahí presentes. Y por otra parte, cuál es el grado de avance y el desarrollo que permiten, por ejemplo, a estas unidades económicas estar en ese mercado de forma competitiva y de forma permanente. Entonces esto nos lleva a una situación inicial. Y la situación inicial es observar cuál es el valor social de la empresa. ¿Cuál es el valor social para este caso? De la institución gubernamental. Y esta parte tiene en sí algunas preguntas. La primera que tendríamos que hacernos es, como viene en la lámina, ¿qué es el valor público que generamos con nuestra institución? Y no es una cuestión de ocurrencia, tenemos un marco adecuado, aparentemente en materia jurídica.
Tenemos que recordar que la Constitución Federal y la Constitución Estatal nos está dando algunos elementos y las capacidades estatales. Pero también tenemos una ley orgánica gubernamental para el Estado de Zacatecas, la ley orgánica para el Estado de Zacatecas, donde nos dice qué hace cada institución y cómo se conforma. Y que difícilmente, y lo digo y lo subrayo, y me atrevo pues a comentarlo, el grueso de los colaboradores de una institución lo conocen. No digamos la cuestión de la planeación. ¿Qué dice el plan sobre las partes que tenemos que tener? ¿Qué dice, por ejemplo, las metas estratégicas que a veces tenemos planteadas? Si vamos a la página de índice, que es una página donde participa la COEPLA, podemos ver ahí las metas por eje. Entonces tenemos las metas por eje, tenemos los planes, tenemos el programa sectorial, tenemos una constitución política estatal y tenemos una ley orgánica, y no hemos puesto énfasis y observación en todos esos elementos para saber a qué nos dedicamos totalmente. Porque luego de repente encontramos que en un sexenio o a la mitad del periodo de esa administración se nos ocurre hacer tal o cual cosa. Entonces, ¿cuál es el verdadero valor público que generamos con la institución? ¿Qué estamos aportando para la sociedad? Para los sectores económicos o para aquellos actores o actrices con los que estamos trabajando. Entonces, viene el segundo elemento. ¿Qué hacemos y para quién lo hacemos? Y ahí es donde se habla de esa necesidad de definir el universo, el objetivo, y luego, por temporalidades, cómo ir atendiendo prácticamente cada una de aquellos derechohabientes, de aquellos beneficiarios o de aquellos a quienes nos debemos, porque en el valor social nos estamos debiendo a alguien. ¿Cuáles son las brechas que tenemos? ¿Cuáles son los caminos que debemos transitar para alcanzar nuestros objetivos? 1, 2 o 3, a veces tenemos 50. Inlogrables totalmente. Y uno derivado de otro. ¿Cómo comprobamos con nuestros quehaceres ya planificados y controlados, ojo, que tenemos los resultados deseados? Y eso nos hace volver a la página de la determinación de indicadores cuanti y cualitativos. Pues el valor social que estamos tratando de implementar debe partir entonces del fundamento que nos da la creación y de la necesidad que se tiene sobre la sociedad y las capacidades específicas del Estado. Ahora vamos a generar un conjunto de instrucciones. Desde la parte 1 de estas láminas les había comentado que es importante hacer un trabajo en pareja. Y entonces, si somos 2 personas de una institución, igual podemos hacerlo de mejor manera. Pero si se juntan en parejas y uno no pertenece a la institución del otro, entonces se escoge cuál. La ventaja de las láminas que les dejé en bibliografía es que nos dice cómo armar este proceso de planeación estratégica. Y va a empezar con cuestiones que tienen que ver con esa misión, visión, los valores, los objetivos, etc. Y vienen distintos ejemplos. Entonces es un material muy maleable, muy manejable. Y esta parte de aprender haciendo significa que entonces ustedes tienen las herramientas porque viven ahí, porque trabajan ahí, porque están de forma cotidiana en esa institución. Por eso vamos a utilizar el material para que entonces podamos construir algunos elementos como el valor y empezar a hacer planeación estratégica, un ejercicio, solamente un ejercicio, y llegaremos finalmente a la generación de FODAs y estrategias. Esto es lo que se les encarga, y lo dejo subrayado de una vez, como parte de la comprobación de que estamos trabajando en este pedacito
del módulo de herramientas. Entonces, es importante ver ese documento del ILPES y CEPAL para que se pueda entonces comenzar a trabajar. Si ya lo hicieron, muy bueno, ¿verdad? Vienen ahí, insisto, distintos ejemplos con los que ustedes pueden ir comenzando el trabajo. Y bueno, ya me irán dando propiamente quiénes son aquellas personas que conformarán las parejas y, bueno, los equipos, qué institución trabajarán y finalmente iremos generando la construcción de esa planeación estratégica. Vuelvo a subrayar, cuando nos hablan de planeación estratégica, de repente tenemos un rectángulo, un cuadrado, 4 cuadrantes, y eso es lo que me corresponde a mí, eso es lo que no puedo controlar. Es decir, esas son mis fortalezas, estas son mis debilidades, esas las controlo yo. Y esas son mis oportunidades y amenazas. Entonces, ahí de repente metemos mezclas de una cosa y de otra, etcétera, pero sin pensar en la parte inicial. La parte inicial es, ¿por qué estoy aquí como institución? ¿Cuál es mi capacidad estatal? ¿Realmente lo que estoy tratando de brindar es fundamental? ¿Tengo los elementos para hacerlo? Y vuelvo a poner como el caso del video anterior. Hay instituciones que se crean porque hay que hacerlas, porque tenemos el acuerdo internacional, pero en realidad los datos y las acciones son otras. Y digo, me da pena volverme a referir, y están los institutos municipales de las mujeres, ¿no? O sea, mientras se han creado desde hace más de una década, el día de hoy podemos decir que la violencia de género no se ha controlado. Que la parte esta de feminicidios, aunque quieran cambiar ahora el término porque luego de repente no se cumple, los feminicidios han aumentado. La violencia intrafamiliar en estos últimos 4 años ha sido una escalada inmensa, independientemente de que no exista la cultura de la denuncia. Entonces, algo nos está pasando. Y tendríamos que ver qué instituciones deben de trabajar esta parte. Y no por poner el dedo en la llaga, sino simple y llanamente es un ejemplo dentro de estos ejercicios académicos que estamos realizando. Vamos pues a comenzar con muchos ejercicios y posteriormente veremos en el video siguiente toda la parte final de esta, digamos, simbólica formación, porque la cuestión de planeación estratégica lleva mucho tiempo. Muchas gracias.